Hola, muy buenos días, ¿cómo están? En esta ocasión seguimos con el trabajo en el acta 6, ese trabajo de aprender a modelar con Sarimax, con el algoritmo Sarimax para series de tiempo, eh, donde tengamos una variable objetivo que sea entomológica y una variable y un conjunto de variables predictivas que sean climáticas. Entonces aquí los datos exógenos, vamos a hablar de datos exógenos y de rezago de las variables exógenas asociadas a esta investigación. Entonces, en el contexto de esta investigación, vamos a poner de esta investigación, para diseñar un sistema de alertas tempranas SAT para dengue en Caucasia, los datos exógenos son todas aquellas variables externas a la serie temporal de casos de dengue y que pueden influir en su comportamiento, en el comportamiento de los casos de dengue, y cuya inclusión en el modelo ARIMAX o SARIMAX puede mejorar la capacidad la capacidad predictiva del sistema. Entonces, así entenderemos nosotros hasta ahora el concepto de datos exógenos. Entonces aquí vamos a ponerlo como manera de definición de datos exógenos. Y bueno, entonces aquí las características clave de los datos exógenos. Bueno, pero primero digamos que en términos sencillos, entonces esos datos exógenos son factores explicativos que no son los casos de dengue mismos, pero que ayudan a anticipar cambios en ellos. Entonces, las características claves de los datos exógenos son que, aquí vamos a ponerlo, esos no forman parte de la serie endógena, en este caso la serie de casos semanales de dengue, y tienen relación causal o correlacional con la incidencia de la enfermedad. Entonces tienen relación causal o correlacional con la incidencia de la enfermedad y se registran con la misma periodicidad o se pueden transformar para que coincidan con la serie de dengue. Entonces, en esta nosotros la periodicidad de esos datos no se da como por semana epidemiológica, los datos exógenos, los datos climáticos no se da en términos de periodicidad de semanas epidemiológicas, pero se pueden transformar para que coincidan esos datos climáticos, que generalmente los dan en días, por días o con frecuencia de días, a que se vuelva a frecuencia por semanas. Entonces, y además ellos pueden estar adelantados en el tiempo. A eso les llamamos rezagados, lo que es útil para anticipar brotes. Entonces aquí el rezago se puede entender como el adelanto en el tiempo. Entonces, los casos de hoy, la temperatura de los casos asociada a los casos de hoy está adelantada en el tiempo de 15 a un mes o mes y medio con respecto a la aparición del dengue, a los casos de dengue. Y aquí los ejemplos de datos exógenos para SAT dengue en Caucasia. Entonces vamos a tomar la temperatura media, máxima y mínima. Aquí vamos a poner esa tabla, control enter para leerla mejor. Y entonces tendremos la temperatura media, máxima y mínima, la humedad relativa en porcentaje, la precipitación acumulada en milímetros, los días de lluvia por semana epidemiológica y la velocidad del viento, media, máxima y mínima, los fenómenos ENSO, el niño o la niña, y los índices entomológicos como RTAO
y vivienda. Que nos los da también la Secretaría de Salud. Esos índices entomológicos. Y el uso de datos exógenos en modelo Arimax y Sarimax, veamos sobre ello. Y es que en el Arimax o Sarimax, cuando hay estacionalidad, estos datos entran como variables independientes, los datos exógenos, denotadas con X sub t, que ayudan a explicar y predecir la variable dependiente, que son la de casos de dengue. Y aquí ese modelo, el ejemplo de Sarimax es y de t igual a c más phi sub 1 y sub t menos 1 más phi sub 2 por y sub t menos 2, es decir, la suma de múltiplos de las variables endógenas en el tiempo anterior. Entonces, y sub t es función de las variables endógenas, es función lineal de las variables endógenas en el tiempo inmediatamente anterior, por eso lo restamos, es decir, es función de y sub t menos 1. Bueno, del tiempo anterior y en realidad de los tiempos anteriores, y sub t menos 1, y sub t menos 2. Entonces aquí el modelo está diciendo desde que en el modelo Sarimax tenemos en cuenta que los casos de dengue dependen de los casos de dengue en tiempos anteriores y de las variables exógenas X sub i, y que para calcular entonces a y de t, es decir, el número de casos de dengue en el tiempo t actualmente, se hace con un producto escalar entre, tenemos el término de sesgo C y el producto escalar entre el vector de pesos, en realidad es una suma de productos escalares. El vector de pesos phi sub i, los pesos asociados a las variables endógenas en tiempos anteriores, en tiempos pasados, y más el producto escalar entre el vector de pesos, llamémoslo B sub B beta. Entonces tenemos un vector de pesos phi y un vector de pesos beta por las variables exógenas, más un error epsilon sub t. Entonces aquí yo puedo escribirlo de manera en producto escalar así. Escribimos doble símbolo de dólar para delimitar ecuación matemática. Y sub t para la variable objetivo es igual a el término de sesgo más el producto escalar entre un vector phi, entonces ya lo ponemos en mayúscula, para el vector, entonces aquí le ponemos backslash phi, producto escalar, entonces le ponemos un c dot con el vector de variables endógenas en tiempos pasados, entonces lo ponemos como un vector y en tiempos pasados, y sub t menos k, por ejemplo, y sub t menos k sub i, porque los tiempos pasados van a ser el anterior tiempo, y sub t menos 1, el anterior a él, y sub t menos 2, y así. Entonces así va a ser un y sub t menos k. Entonces un y sub t menos k. Y más un vector beta, que multiplica el producto escalar c dot a un vector x de las variables exógenas, pero él no lo denota con un vector x sub t menos k, porque también las variables exógenas tienen rezago. Entonces aquí, este es con rezago, aquí vamos a ponerle el k para el rezago y aquí le vamos a poner mejor el menos k, aquí le ponemos menos i para los tiempos anteriores
y otra cosa es el rezago, que también son tiempos anteriores, pero que no son necesariamente los anteriores para la variable endógena. Esta va a ser para la variable para las variables exógenas. Entonces aquí me queda y sub t menos k más el var epsilon de t. Entonces así tenemos una expresión vectorial del modelo y de t, donde y de t son los casos de dengue en la semana t, y x sub 1, x sub 1, t menos k1 es la temperatura media con rezago k1, y x sub 2, t sub k2 son los días de lluvia con rezago k2, y así beta 1 y beta 2 son los coeficientes que miden el efecto de cada exógeno, y var epsilon el error aleatorio. Entonces así vemos de que estamos teniendo en cuenta para el modelo los rezagos. Ya lo otro es de que el modelo SARIMAX siempre va a tener en cuenta que para los casos de dengue tiene en cuenta los casos de dengue en tiempos anteriores. Para los casos de dengue actuales siempre tiene en cuenta los casos de dengue anteriores. Y aquí la importancia para el SAT dengue es que, ya viendo el modelo de manera matemática, es que la importancia para el SAT dengue es que es la anticipación, la interpretabilidad, la acción preventiva y la personalización local. En cuanto a anticipación, los exógenos pueden dar señales antes de que aumenten los casos. Entonces, efectivamente, el rezago es una ventaja, porque entonces el comportamiento climático, como viene rezagado o adelantado en el tiempo, hace que esas variables exógenas puedan dar señales antes de que aumenten los casos. Otra es la interpretabilidad, porque los exógenos explican por qué se producen los picos y la utilidad para decisiones de salud pública. Interpretabilidad, porque nos explican por qué se producen los picos y la utilidad para decisiones de salud pública. Y la acción preventiva permiten activar campañas de control vectorial antes de brotes. Y personalización local, ajustan el modelo a las condiciones climáticas y socioambientales de Caucasia. Esa de que la acción preventiva, de que permitan activar campañas de control vectorial, yo lo entendería como campañas localizadas. Entender los vectores como puntos en un plano bidimensional. Entonces así lo llamaríamos campañas localizadas. Es el control vectorial, lo entendería yo como campañas localizadas, no para todo el municipio de Caucasia, sino localizadas en barrios y demás. Y él la inteligencia artificial ChatGPT nos dice que puede preparar un esquema gráfico donde se muestre cómo los datos exógenos fluyen hacia el modelo SARIMAX y alimentan la alerta temprana de dengue. Es decir, nos pide que si queremos que lo haga, entonces que nos haga esos esquemas gráficos donde muestra cómo los datos exógenos fluyen hacia el modelo SARIMAX y alimentan la alerta temprana de dengue. Lo haremos posteriormente, lo haremos entonces asistidos también con esta inteligencia que nos ayuda a vincularnos a cómo los modelos se entienden matemáticamente y a implementarlo utilizando todas las variables que mejor predigan, nos ayudan a predecir los casos de dengue en Caucasia. Entonces, para la automatización del proceso de toma de datos endógenas y exógenas de esta investigación, empecemos recordando las variables endógenas y exógenas que tomaremos en esta investigación. Entonces, para ello, yo aquí le pongo el prompt que le pedí a ChatGPT para obtener la sugerencia de variables endógenas y exógenas, y le pedí entonces dame una lista completa de las variables exógenas como variables climáticas de Caucasia y Antioquia, y endógenas como el número de casos de dengue
en el municipio y por barrio, que me permitan construir un buen modelo predictivo de dengue de acuerdo al modelo y de t igual a c más phi sub 1 y de sub t menos 1 más puntos suspensivos más beta 1 x sub 1 t menos k1 más beta 2 x sub 2 t, t menos k2 más epsilon sub t para implementar con Sarimax. Y aquí nos dice, bueno, pues perfecto, aquí tienes un inventario claro y accionable de variables para la salud del dengue con Sarimax, separadas en endógenas, las que vas a predecir, y exógenas, las climáticas, lo que ayuda a anticipar los casos, incluyendo unidades, frecuencia y rezagos, transformaciones recomendados para que puedas llevarlo directo al modelo. Entonces, que los rezagos son también adelantos y también se entienden como las transformaciones que hay que hacer a las variables para poder que podamos constituir el modelo. En este caso, hay que transformar la temperatura, los datos de temperatura, todas las variables exógenas para que construir el modelo. No utilizamos la temperatura de hoy para predecir el número de casos de dengue hoy, sino la temperatura del pasado con el rezago adecuado, la precipitación del pasado con el rezago del pasado para predecir la temperatura, el número de casos hoy. En cuanto a las endógenas, él nos sugiere la serie objetivo para semana epidemiológica según ISO-Week, es decir, vamos a tomar los números de casos de dengue estandarizados a ISO-Week por semana epidemiológica. Y aquí ya entonces nivel municipal, es aquí después del PROM, aquí le ponemos entonces así un inventario claro y accionable de variables para tu SAT. Y aquí entonces nos dice que para las endógenas, entonces tenemos que las vamos a organizar por semana epidemiológica según ISO-Week. Y en cuanto al nivel municipal, los casos de dengue Y sub T, conteo total, casos de dengue, y las derivadas útiles serán la tasa de casos de dengue, que van a definirse como casos por población por 100, para que nos queden unidades porcentuales, indicadora de epidemia 0,1 según umbral operativo, y la gravedad, hospitalización o UCI, y transformaciones como log de Y de T, la diferencia no estacional D, y si aplica la diferencia estacional D mayúscula. Entonces la diferencia no estacional D minúscula y se aplica la diferencia estacional D mayúscula. Es así, nos sugiere entonces no solo el número de casos de dengue Y de T, sino también las derivadas del número de casos de dengue, como son la tasa, la indicadora de epidemia, la variable binaria 0,1, que se define con un umbral operativo, la gravedad y las transformaciones de esa variable de casos de dengue Y de T al aplicarle el logaritmo 1p de Y de T. Y ya al nivel de barrio, los casos por barrio Y sub B, T. Entonces así ya sería, denotaríamos matemáticamente cómo vamos a denotar. Y de T serían los casos de dengue en todo el municipio, y Y sub B, T va a ser el conteo semanal por barrio B. Entonces ya así B me indica qué barrio y T me indica en qué tiempo se da ese número de casos de dengue y derivadas por barrio. Entonces me quedaría la tasa por 100.000 indicadores de brote barrial 0,1, y útil para Sarimax con efectos fijos por barrio o modelos jerárquicos alternativamente, y modelos Sarimax por barrio. Sugerencia de rezagos endógenos: incluir Y sub T-1, Y sub T-2, AR,
Y si hay estacionalidad, y sub t menos s, con s igual a 52 anual, o s igual a 26 bimodal si la climatología lo sugiere. O sea, bimodal o como por mitades de año, por semestral, ¿cierto? Mientras que s igual a 52 sería anual, la otra sería por bimestral, que sería con s igual a 26. Entonces tomamos es que cada año tiene 52 semanas epidemiológicas. Y las exógenas climáticas nos va a mostrar, nos sugiere medidas en Caucasia, Antioquia, con agregación semanal, misma semana epidemiológica que Y. Para cada variable lista una ventana móvil de 1 a 8 semanas y prueba rezagos K típicos de 2 a 6 semanas, ciclo vectorial más incubación. Entonces la primera variable va a ser temperatura, entonces que tendremos para ella la temperatura media, máxima, mínima, el rango diurno, que se define ese rango diurno como la diferencia entre el máximo y el mínimo, menos un DTR, y los grados por día, que será sobre un umbral que sea 18 a 20 grados. Entonces los grados por día, aquí nos muestra para poder definir umbrales y establecer como cuando los grados por día como cuando superan un umbral dado, y las derivadas de estos de la temperatura, que van a ser las medias móviles de 2 a 6 semanas, es decir, hablando del rezago de la temperatura, que siempre lo vamos a considerar de 2 a 6 semanas, y las anomalías versus climatología de 2010 a 2024, Z-scores, y rezagos típicos de 3 a 6 semanas. Y la humedad y punto de rocío, la humedad relativa media, que la tomamos en porcentaje, menos un RH mins, y un punto de rocío que sea en grados centígrados, menos un dead point, y las horas por semana con RH mayor a 80%, menos un RH 80 hours, si es disponible. Y los rezagos para la humedad es de 2 a 4 semanas. Entonces este no supera el mes, mientras que para la temperatura se va de 2 a 6 semanas. Entonces humedad de 2 a 4 semanas sugerido el rezago, y para la temperatura de 2 a 6. Entonces para la humedad los efectos es a lo sumo de 15, bueno, se va en un rango de rezago de 15 a un mes, mientras que la temperatura se va de 15 días a mes y medio. Y la precipitación, notar la precipitación total semanal, la intensidad máxima, los días de lluvia por semana, las rachas de días húmedos contra secos, y la precipitación acumulada móvil y los rezagos. Y la radiación y nubosidad también nos la considero como la radiación solar global, las horas de brillo solar y la cobertura nubosa, el viento también, la velocidad media, la ráfaga máxima y la dirección predominante, y la presión y condiciones sinópticas y hidroclimatología locales y señales climáticas de gran escala y variables derivadas. Y también el mínimo sugerido para tus Arimax nos da un mínimo sugerido de variables, como son la Y municipal, a la que previamente le calculen el logaritmo, una X base para probar primero, una temperatura media, un RH medio, una precipitación acumulada, PRCT sum, una RAN day y una DTR T-4, y una estacionalidad por año, y unos parámetros a empezar con auto Arima
o autos Arimax con P de Q minúscula o y P de Q mayúsculas, y luego podar X mayúscula por significancia, así R, AC, A y C, y B y C, y diagnóstico de residuos. Y bueno, aquí nos va a hablar también sobre buenas prácticas, y es que el esquema mínimo sugerido para tus Arimax es que tenga AY y a una X base para probar primero que tenga la temperatura media con T-4, con rezago entonces de 4 semanas, RH means con rezago de 3, la precipitación con rezago de 5 semanas, rain days, un rezago de 4, y un DTR T-4 opcional, y una estacionalidad de 52, S igual a 52, estacionalidad. Y parámetros, empezar con Arima o Sarimas para P de Q minúscula, P de Q mayúscula, subguión S, y luego podar X por significancia, A y C, y B y C, y diagnóstico de residuos. Somos lo que nos sugiere esta ChatGPT para empezar a construir el dataset. Y en cuanto a buenas prácticas, nos sugiere la alineación temporal, todas las X en semana epidemiológica con rezagos aplicados antes del split train test. Entonces que la alineación temporal, todas las X o las variables exógenas en semana epidemiológica con rezagos aplicados antes del split train test. Entonces que antes de dividir en entrenamiento y testeo, aplicarle los rezagos. Y la imputación nos sugiere que sea preferir interpolaciones físicas plausibles como precipitación no negativa. Entonces, como para cuando haya datos faltantes de precipitación, hacerlo con interpolaciones físicas sobre o plausibles, como por ejemplo cuando haya precipitaciones, buscar si aparecen algunos datos, precipitaciones negativas, pues cambiarlas o imputarlas por precipitaciones no negativas. La colinealidad, evitar incluir a la vez temperatura media, temperatura máxima y temperatura mínima sin control. Usa BIF o PCA climático si hace falta. Entonces nos pide como que también el análisis de componentes principales para no utilizar la temperatura media, la máxima y la mínima a la vez para el modelo, no incluirlos a la vez, sino hacer análisis de componentes principales para tomar cuál de las tres o cuáles de las tres serán más apropiadas. Y la regularización suave, usa lasso rates en la fase previa de selección de X, porque eso puede ayudar. Y la evaluación con Root Mean Square Error, MAE o MAPE, y verificación de alerta AUC o PR se harán clasificación de semanas epidemiológicas. Y él nos ofrece que si queremos generar una plantilla CSV para todos estos nombres de variables de columnas, para que solo tengas que llenarla con los datos semanales, o un snippet en Python que calcule las derivadas o anomalías, ventanas y rezagos a partir de tus series climáticas. Bueno, entonces es que a partir de los datos uno puede estimar los rezagos. Eso nos sugiere de una vez que uno debe obtener primero los datos climáticos y luego establecer el dataset con los rezagos. Entonces aquí vamos a poner, eso nos sugiere una metodología, y es que vamos a ponerlo aquí como M, y es que metodología para tratamiento de los datos en esta investigación.
Y es que teniendo primero, teniendo los datos climáticos y entomológicos, determinar los rezagos, entonces primero obtener esos datos, obtener los datos climáticos y entomológicos bien organizaditos. Luego determinar los rezagos para obtener transformar los datos en datos que tienen en cuenta tales rezagos. Entonces uno no debe tener esos datos entomológicos sin esos rezagos. Entonces aquí, siguiendo esta metodología, le vamos a pedir que me genere los datos climáticos y entomológicos, luego me determine los rezagos con Python y luego me transforme esos datos teniendo en cuenta esos rezagos. Entonces, metodología para el tratamiento de datos. Entonces, vamos a generar, yo creo que será mejor un cuaderno para la obtención de los datos, un cuaderno para la determinación de los rezagos y un cuaderno Jupyter para transformar los datos en los datos sin esos rezagos. Entonces, voy a ponerle 3. Entonces, metodología para la automatización de los datos. Es que, porque en este proyecto queremos automatizar de tal manera que cada vez que alguien obtenga los datos entomológicos y climáticos, siguiendo la metodología, los deje listos para el modelo. Pues ya no sea sino tomar los datos entomológicos y los datos climáticos y el modelo desde más o menos siquiera unos 10 años atrás, pues entonces con ellos ya poder hacer un buen modelo predictivo con el modelo SARIMAX. Entonces vamos a generar la carpeta en esta acta 6. Entonces vamos a ponerle la carpeta para automatización de el tratamiento de datos, o sea, luego de obtenidos, cómo los trata para el modelo SARIMAX. Esto es una buena práctica hasta hoy en esta lectura. Entonces aquí generamos ese IPYNB, los 3 IPYNBs. Entonces aquí colapso las carpetas, me voy a programa de trabajo, a las actas. Estamos entonces en el acta del 15 de agosto. Bueno, esto de las actas, control S, yo voy a dejar las actas aquí, el acta 6 dentro de la carpeta para el acta 6, y ya dentro de esa acta 6 entonces viene esa automatización y generamos los 3 cuadernos para esa automatización, cuaderno 1, 2 y 3 de extensión IPYNB para la práctica que debemos de hacer hoy de aprendizaje de esa obtención de datos artificiales, la determinación de rezagos y la transformación de los datos para que quede un dataset que tenga en cuenta que quede la YDT, el número de casos en esos 10 años y
las x sub t, nosotros lo estamos denotando como x sub i, bueno, x sub 1 t menos k menos 1, x sub 2 t menos k sub 2, x sub 1, t menos k1, x sub 2, t menos k2, en realidad x sub i, t menos k sub i. X sub i, que van a ser las variables exógenas en las que ya tenemos en cuenta el rezago k sub i para cada una de ellas, el rezago k sub i para cada una de ellas. Entonces aquí transformar los datos que tengan en cuenta tales rezagos, es decir, que las variables ya queden de la forma, y esto es lo bueno de la forma matemática que nos permite precisar que lo que queremos, x sub i, entonces así un subíndice que tiene dos componentes, t menos k sub i. Esa es una notación de subíndice que tiene, con subíndices que tienen componentes, en este caso dos componentes. Bueno, entonces así, porque cuando obtienes los datos climáticos, las variables están en la forma d de t y x sub i, t. Es decir, no se ha tenido en cuenta la determinación de los k sub i y la transformación, entonces, para que me quede ya los casos de dengue en función ya no de x de t, sino de x sub i de t menos k sub i. Bueno, entonces, aquí vamos a generar esos cuadernos. Entonces me voy para la acta 6, en realidad hago colapso, me voy al programa, actas, me voy a la acta 6 y dentro de ella, en la automatización, generamos en este ejercicio académico de hoy 3 cuadernos. Entonces, paso 1 de la automatización, punto AIP YNB. IPYNB. Luego generamos un paso 2, punto AIP YNB. Ese sería mi paso 2 en la automatización, en la que determinamos los rezagos, y luego un paso 3. Entonces aquí me queda un paso 3 en la que transformamos el dataset original IP YNB para tener el dataset en la que los casos de dengue ya están en función de las variables x sub i, t menos k sub i, es decir, ya teniendo en cuenta el rezago o adelanto, Bueno, entonces así nos quedan esos 3, y en ellos pues entonces ponemos la metodología para cada uno de ellos para no olvidarla, y eso nos guíe en el proceso que utilicemos a ChatGPT para que nos asista en el código Python para generar esos datos artificiales, luego determinar los rezagos para esos datos artificiales y luego construir el dataset en la que se tengan en cuenta los rezagos. Bueno, entonces hasta aquí vamos a dejarlo y ya enseguida hacemos la grabación para el otro que ya tenemos en cuenta, porque estamos centrados hoy en este ejercicio académico en el modelo SARIMAX. Muchas gracias.